Salmo 46:10. Hoy veremos 3 acciones necesarias para tener el favor de Dios. 3 acciones necesarias. Y pudiera decir que estas 3 acciones son acciones de vida para cada uno de nosotros. Y también pudiéramos decir que para cada circunstancia, para cada decisión, para cada día de nuestra vida necesitamos de estas 3 acciones. Son tan importantes que creo que este mensaje, si tú pudieras escucharlo una y otra vez, pudiera bendecirte y pudieras recordar lo que debes de hacer cada día de tu vida. Salmo 46:10 dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Entonces, esta quietud no habla de no hacer nada. A veces creemos que cuando Dios nos dice espera en mí es quedarnos sentados. No, es una fe activa. En los miércoles estamos hablando acerca de Hebreos capítulo 11. Desde el capítulo 1 hemos estado meditando verso a verso. Y aquí dice: reconozcan que yo soy Dios. La fe tiene que ser una fe paciente, pero a la vez es una fe activa. Como ahorita teníamos que, a veces veníamos platicando que confundimos la calma con la velocidad. Necesitamos estar calmados, pero hacer las cosas rápido, ser ágiles. Es la fe así, tenemos que activamente creer a Dios y no estar sin hacer nada, sino creyéndole. Es una fe audaz, es una fe activa. Y Él dice: esperen en mí porque yo soy Dios. Reconozcan que yo soy Dios. Entonces en Él tenemos que esperar. Mi pregunta hacia ti: cuando oras a Dios, ¿has visto cómo Dios contesta cada una de tus oraciones? Hemos dicho que hay 3 respuestas de parte de Dios: espera, no o sí. Casi siempre queremos que nos diga sí. Y si no nos dice sí, entonces creemos que Dios no contestó nuestra oración. Pero sí ha contestado, aunque nos dijo que no, o nos dijo espera. Y necesitamos, parte del favor de Dios es saber que Él responde nuestra oración. Ahora, si tú no estás segura o seguro que Dios está escuchando tu oración, entonces estás hablándole al aire. Si cuando tú oras no estás segura, y te levantas de ese tiempo de oración, haya sido 1 minuto, porque a veces en nuestra religiosidad o en nuestro legalismo decimos no, lo menos que debemos de orar es 1 hora, porque Jesús le echó en cara a los discípulos que ni 1 hora pudieron orar con Él. Pero hermanos, no es una ley. Es una conversación que Jesús tenía con los discípulos. Y muchas veces cuando estamos hablando en restauración, hay personas que han sido tan lastimadas, tan heridas, que muchas veces les decimos: oren 1 minuto. Si quieres poner por lo menos tu temporizador, ora 1 minuto al Señor hasta que empieces a creer que Él está escuchando tu oración. Y cuando creas que Él está escuchando tu oración, entonces se volverá un diálogo. Porque si no, nada más es un monólogo donde yo le pido a Dios esto y esto y esto. Y en la semana vi una página de una iglesia en los Estados Unidos donde uno de sus predicadores le pusieron la foto de él y una oración que él dijo, y me llamó la atención. Dice: si tú solo buscas a Dios cuando estás en crisis, entonces estás buscando un servidor y no a un Dios. Porque si en crisis le dices quiero esto y me haces esto y me haces aquello, estás buscando un sirviente. Y Dios no es siervo de nadie, Él es Dios. Por lo tanto, me impactó se oye fuerte, ¿verdad? Pero a veces tomamos a Dios como que ahorita te necesito y órale, ven, pero apúrate, porque estoy en crisis. Entonces, nuestras oraciones no tienen que ser oraciones desesperadas, sino que si todos los días oramos y ponemos delante del Señor aquellas cosas que anhelamos hacer o que creemos que hemos oído de Dios hacer, pero hay oposición, entonces tenemos que seguir orando, porque es la oración lo que hará que ese terreno quede arado, para que cuando llegue la voluntad de Dios, entonces esa agua de vida que es su voluntad
hará que esa semilla germine y a su tiempo dará fruto. Por lo tanto, necesitamos creer que Dios es aquel que está dispuesto a escuchar nuestra oración. Pero ¿sí sabes que hay oraciones que Dios no escucha? Porque dice el Nuevo Testamento, piden para sus deleites, piden de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a mi voluntad. Entonces es tan necesario oír la voz de Dios, que por eso estos domingos hemos estado hablando de la necesidad de buscar intencionalmente el favor de Dios. Pero dice la Biblia que el justo es el que tiene el favor de Dios, y ese favor lo rodea como un escudo, lo defiende. El favor de Dios es aquello que hace una separación entre los que amamos a Dios, los que servimos, los que amamos, los que tratamos de hacer su voluntad, aunque tenemos muchos errores, pero estamos en el camino estrecho, y es lo que va a diferenciar. Quizá otros harán lo que nosotros, o tratarán de imitar lo que nosotros hacemos, pero cuando no están verdaderamente entregados a Dios, el favor de Dios no estará sobre ellos. Hemos dicho que el amor de Dios es incondicional. No importa lo que hagas, Él te ama, te ama, te ama. Él es amor. Pero el favor de Dios es algo que si se gana, entonces sí podríamos perder. Necesitamos ser intencionales. Ahora, ¿cómo caminar en justicia o ser una persona justa si no oímos a Dios? Si dejamos de oír a Dios, entonces estaremos viviendo nuestra vida en lo mejor que podamos, y como dice el dicho, como Dios nos da a entender, pero no es Dios. Porque si es como Dios nos da a entender, a veces es nuestro propio yo el Dios que nos está haciendo entender. No es el Dios de la Biblia, porque si viviéramos la vida y escucháramos a Dios, dejaríamos de excusarnos por lo que hacemos. Dejaríamos de excusarnos porque somos groseros con nuestros padres, con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo. ¿Por qué dejamos de ir a la iglesia? ¿Por qué dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de leer la palabra de Dios? Dejaríamos de hacer excusas, y al hacer la voluntad de Dios y que otros vean el favor de Dios sobre ti, esta iglesia estaría llena. Bueno, ya se ve llena, pero más. Aleluya, sí, dele un aplauso al Señor. No buscaríamos al Señor solamente cuando hay una catástrofe. No buscaríamos al Señor solamente en tiempos de enfermedad o de necesidad. Estaríamos oyendo al Señor continuamente. ¿Qué se dice? ¿Qué dice la gente de ti? Porque sabes, si tú hoy estás aquí es que has oído la voz de Dios. Claro que sí sabes oír la voz de Dios. Es más, oímos la voz de Dios, oramos, y tú tienes que estar consciente y seguro que Dios ha de responder tu oración. Porque sí o no, cuando venimos a su presencia, cuando alguien nos habló de Jesús, una voz nos dijo: necesitas salvación, ¿verdad que sí? Y levantamos la mano, pasamos al frente, o le dijimos al amigo: sí quiero a Jesús. Repite conmigo. Le hicimos repetir esa oración, nos hicieron repetir una oración. ¿Y a poco no, cuando saliste de ese lugar, creíste que Dios oyó tu oración? Y creíste que Dios te dio la salvación, ¿verdad que sí? Esa es la fe sencilla, como la fe de un niño, que hoy necesitamos abrazar delante de Dios. Es esa fe que nos dice: Dios está escuchando tu oración, y estate seguro. Tenemos que orar con una sensación de expectación. Vamos a estar a la expectativa. ¿Cómo Dios se moverá para contestar nuestra oración? Y a lo mejor tenemos una expectativa y tenemos que romper esas expectativas, porque a lo mejor Dios no se va a mover como queríamos, sino como Él quiere. Estaba platicando, no recuerdo, esta semana con alguien y me decía: es que yo anhelaba platicar. Ya recordé, imagínese esto. Dios es impresionante. Yo tenía que ir con un médico hasta San Vicente, Chicoloapan. Sí, está por allá, no sé por dónde, gracias a Dios por el Waze, pero yo llegué. Y recuerdo que ese día algo en mi interior me dijo: tienes que ir a ver a la pastora fulana, que hace dos
2 meses el pastor, su esposo, falleció por COVID. Y yo dije, yo me acuerdo que ella vivía por aquí. Entonces en ese momento le llamé, le dije, manita, creo que estoy cerca de tu casa. Mándame tu ubicación, voy a ver un médico y de ahí quiero pasar a orar por ti. Y me dijo, wow, no, sí, pastora. Me mandó, total que llego a su casa, ella tiene 3 hijas, una de ellas vive en Monterrey, allá trabaja. Y esa joven, cuando el pastor falleció, Dios me permitió ir a compartirle a la iglesia. Les hablé un poquito acerca del duelo y de también el gozo de saber que su pastor ya estaba en la presencia del Señor. No es fácil ir a una iglesia y enfrentar, ¿verdad?, la situación del duelo y el dolor de que el padre espiritual de esa casa ya no está físicamente. Y 2 de sus hijas se habían apartado del Señor. Esta jovencita que vive en Monterrey estaba pues adolorida y era la segunda vez que regresaba a México después de la partida de su papá, y estaba muy confrontada con el hecho de que su papá ya no estaba en casa. Y cuando yo llego me dice, pastora, es que es impresionante que usted hoy esté aquí, porque ayer le dije a mis hermanas, ayer llegué de Monterrey y les dije, ahora sí quiero hablar con la pastora Alma, porque ese día que yo había ido a predicar no se habían dado las cosas, y como que ella estaba tan molesta con Dios que no quería hablar, que alguien le hablara de Dios. Y ella me dijo, es que es impresionante. Subimos a hablar a uno de los cuartos y me dice, es que hoy sé que Dios existe, porque yo le dije, si tan solo pudiera hablar con Alma. Y yo vivo hasta el otro lado donde da vuelta el viento y ella es a donde vuelve a dar. Ahí así. Y de verdad que era un milagro. Pero cuando tú escuchas a Dios, hay 3 cosas que necesitamos hacer. Y esas 3 cosas las hizo Noé. Noé escuchó a Dios, confió en Dios y obedeció a Dios. Estas son las 3 cosas que te salvarán la vida y que harán que tú seas reparador de portillos. Harán que tú seas que seas aquella persona que prepare el camino para que otros escuchen a Dios, o que a través de ti ellos acepten a Dios, o que a través de ti ellos escuchen a Dios. Ella estaba tan abierta que me empezó a contar lo que ha vivido, me empezó a hablar lo que ha vivido, y ella me decía, es que Dios, a veces ni oro, pastora, no oro, pero pienso algo y Dios me escucha. Porque ayer solo en la cena le dije a mi madre, a mis hermanas, ahora sí hablo con la pastora Alma, hoy sí. Eso lo dije hace unas horas y usted ya está aquí. Y nadie la llamó. Dije, no, cómo no, Dios me llamó. Hermanos, ese doctor donde fui, la pastora vivía a 2 minutos de ahí. Estoy asombrada cuando Dios te habla y te dice hacer algo que no estaba en tus planes. Una de ellas me decía, es que esta joven me decía, esta semana yo le dije, Dios, necesito hablar con alguien. No he llorado, no he hablado lo suficiente acerca de la pérdida de mi padre. Y dice, pastora, yo le hablé a un compañero, le dije, quiero hablar contigo, pero no fue, o sea, vino él y se pegó otro que yo ni quería que viniera. Pero mientras estábamos sentados, ese otro que yo no quería que viniera se puso a llorar y nos dijo, discúlpenme, necesito llorar porque ayer se murió la perrita de mi esposa y necesito llorar. Discúlpenme, pero no sabía con quién ir y me pegué con ustedes porque necesito llorar y sé que ustedes no van a decir nada. Dice, y a través de ese hombre que yo no esperaba, que yo no quería que viniera, Dios ministró mi corazón.
Hermanos, a veces nos hacemos tan legalistas que hasta decimos, si no de rodillas no estás orando, y si no estás en ayuno tampoco Dios te escucha. Y si esto, mire, el ayuno, la oración, cuando nosotros estamos conscientes de que estamos delante de la presencia del Señor continuamente, nuestros pensamientos deberían de ser una oración constante delante de Él. Vas a cruzar la calle y ahorita ya hay que tanto tráfico, hasta en eso, Señor, ayúdame, guárdame, permíteme cruzar la calle y agarrar el metrobús. Permíteme cruzar, permíteme llegar a un lugar. Señor, tus pensamientos deberían de ser constantes hacia el Espíritu Santo. Y quiero que vayamos, por favor, a Génesis 6, del 5 al 8. Dios solo necesita de ti una fe sencilla. Repita conmigo, fe sencilla, como la de un niño. Por eso Jesús puso a un niño delante de sus discípulos y les dijo, si ustedes no se hacen como este pequeño y me creen, no podrán heredar el reino de Dios. Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra. Y el corazón de Dios estaba quebrantado, porque dice, y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba, ¿con qué? Con el favor del Señor. ¿Por qué Noé contaba con el favor del Señor? Prendemos la tele, tan solo hacer la fila en un lugar donde alguien está hablando de lo que se vive en esta tierra, ¿no te parece que es lo mismo y la misma sociedad que vivía Noé? Que los pensamientos del hombre estaban de continuo al mal, al pecado, a alejarse de Dios. El mundo está escuchando, pero no está escuchando a Dios. El mundo está queriendo, está ávido de cosas nuevas. Veía a una de las Kardashian, que me la mostró mi hermana ayer, que fue a un lugar, no sé qué, yo nada más vi una foto que estaba toda tapada de negro, toda, ¿no? Hasta los ojos en negro. Y cuando lo vi me dice, mira qué estrafalaria, o algo así me dice mi hermana, mira, fui y yo me quedo y dije, así está el mundo. Completamente tapado en lo que quiere, su egoísmo, lo que les da placer. Y si ya encontraron algo que les da placer, quieren algo más para que les dé más placer. Y están en búsqueda del placer y quieren todo rápido y quieren todo de microondas y apretar el buscador y encontrar todo lo que necesiten. Eso nos ha hecho intolerantes hacia los errores de otros. Eso nos ha hecho intolerantes hacia cómo Dios está tratando con los demás, porque queremos que las cosas se hagan, ipso facto, en el momento. Conocemos la historia de Noé, y Noé escuchó a Dios, y de esta historia podemos inferir 3 acciones para caminar en el favor de Dios. ¿Por qué Dios vio a Noé diferente a esa generación? Porque él pensaba diferente, porque él vivía diferente, porque él tenía una comunión con Dios, él podía escuchar a Dios. Entonces vemos 3 cosas: él escuchaba a Dios. 2, él confió en lo que Dios le dijo. Le creyó a Dios. Eso es fe. Y 3, él obedeció a Dios. Tú puedes escuchar a Dios, pero si no crees en lo que Dios te dice, y si tú dices, Señor, o sea, imagínate a Noé, Dios le está diciendo, vas a hacer, porque tú puedes seguir leyendo, dice, vas a hacer un arca, y a lo mejor desde ahí Noé dice, ¿y qué es eso? Vas a hacer algo que va a ser muy largo y 3 pisos de alto. Vas a hacer un edificio que se llama arca, porque Noé, voy a destruir todo ser viviente. Él escuchó a Dios, y pudo haber escuchado a Dios y pudo haber dicho, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Se van a burlar de mí?
¿Se van a reír de mí? No. Hay muchas personas que solo le dan excusas a Dios, a pesar de que sí lo escuchan. Hay personas que dicen, sí, ya sé que le tengo que dar mi vida al Señor, sí, ya sé que tengo que buscar a Dios, pero es que Dios entiende que hoy estoy muy ocupado. Dios entiende que tengo problemas familiares. Dios entiende que tengo problemas económicos. Dios entiende que tengo que hacer esto o aquello. Hermano, Dios no va a contestar ninguna otra oración hasta que te pongas, hasta que te ocupes en lo que Dios ya te pidió que hicieras. Y a lo mejor ya no te acuerdas. Sí, me acuerdo que Dios me dijo algo, ya no me acuerdo. Pues pregúntale otra vez. Pero estate dispuesto a escuchar a Dios. Salmo 68, 33 al 34. Al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz. ¿Quién hace oír su voz? Dios. Al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz de trueno, reconozcan el poder de Dios. Su majestad está sobre su pueblo, su poder está en las alturas. Dios quiere que escuches su voz. Él no te va a aventar una adivinanza. Ay, a ver si la entiendes. No, Dios anhela que entiendas lo que Él te está diciendo. Y hemos visto ocho maneras en cómo Dios nos llama la atención. Fíjate lo que dice el Salmo 95, 6 al 10. Cuando escuchemos su voz, esta es la actitud que debemos de tener. Vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla. Esto habla de humillación, de humildad ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Y ve lo que dice: si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué tenemos que hacer? No endurecer el corazón, como el pueblo de Israel en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando los antepasados de ellos le tentaron, cuando lo pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras, 40 años estuve enojado con aquella generación y dije: son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Necesitamos escuchar a Dios. Lo segundo, necesitamos aprender a confiar en lo que Dios nos ha dicho. Confiar en eso que Dios nos ha dicho. A veces Dios, escúchame, Dios le pidió a Noé hacer algo impensable, algo extraordinario, algo imposible. ¿De dónde habrá sacado Noé tanto recurso para hacer un arca? Yo no lo sé. Si me preguntas, yo no podría darte una respuesta porque la Biblia no lo dice, pero hoy te quiero decir que cuando oímos a Dios y confiamos en Él, necesitas también confiarle a Dios las consecuencias de tu obediencia. Porque habrá gente que no entenderá lo que estás haciendo. Pero cuando le crees, quiere decir: Señor, va a arder Troya, me van a criticar, me van a decir que estoy loco, que estoy loca. ¿Cómo va a ser que? Recuerdo cuando dejé mi trabajo, hermanos, yo ganaba muy bien en ese lugar de la industria farmacéutica. Era de los 5 mejores configuradores de un sistema alemán en el mundo. Era la única mujer de esos 5 mejores programadores. No lo digo con soberbia. Dios me permitió llegar a esa cúspide en mi vida profesional. Ya no me acuerdo de nada, mis hermanos. A veces sueño con los comandos que ponía, porque amaba mi trabajo. Cuando Dios me dijo: deja todo y sírveme, yo no sabía que iba a estar predicando su palabra en todo México, en algunas partes de los Estados Unidos, y en algún momento me invitaron a Europa a compartir. Yo no sabía. Y a veces cuando Dios nos pide algo que nos cuesta trabajo dejar, porque yo sí pensaba: ¿qué será de mis hijos? Ellos estaban pequeñitos. Tamara acababa de nacer.
Yo decía, ¿qué va a hacer de estos tres? No vamos a poder pagar una escuela para ellos. ¿Qué tal si ya no me va a dar para esto, para aquello? Pero miren, ellos se ponen a contar sus chocoaventuras de cómo se ponían la ropa de los primos mayores. Como dice Tamara, yo me tenía que poner la ropa de mis hermanos, porque sí hubo momentos de escasez. Pero hoy quiero decirte que nunca me arrepentí de haber dejado mi trabajo. Hoy es mi deleite predicar y ver a aquellos que vienen detrás de mí por generación o porque han salido de esta iglesia, que estén predicando. Para mí es un deleite. Es como cuando una mamá, un papá ve a su hijo salir bailando de pollito el día de la primavera, y tú lo ves y dices, es el pollito más chido del mundo. Ese pollo tiene las plumas más padres que he visto, y ese pollo, la carita, su boquita, lo valoras cuando entiendes que la vida es tan solo un soplo. Hermanos, ya no hay cabida para la competencia. No puede haber cabida en tu corazón para la envidia. Ya no. Porque sabes que este mundo es así. Hermanos, ¿qué se dice de usted? Porque podemos decir de Noé que en su generación fue un hombre que oyó a Dios, confió en Dios y obedeció a Dios. ¿Qué se dice de ti? ¿Que tienes un coche hermoso? ¿Que tienes dinero? ¿Que estás en un buen puesto de trabajo? ¿Qué se dice de ti? ¿Que eres un buen vecino? ¿Qué se dice? ¿Que eres un buen padre, un buen esposo, una buena madre? ¿Que eres hermosa? ¿Que eres muy guapo? ¿Que eres muy alto? ¿Que eres muy fuerte? ¿Que eres de clase? Hermano, todo lo que acabo de mencionar es terrenal. Yo prefiero que digan, esa persona oye a Dios, porque a lo mejor me dice que oró y Dios le dio lo que esperaba. Me dice que va a la iglesia, me dice que confía en Dios. Es mejor que digan de ti, esa persona es una persona piadosa, es una persona de Dios, es una persona, a lo mejor te dicen fanático, pero prefiero que me digan fanática a que digan que soy de clase o que me sé vestir. Eso no importa, eso es terrenal, eso se acaba. Pero cuando alguien puede reconocer en ti que oyes a Dios y que obedeces a Dios y que confías en Dios, eso permanece para siempre. Aleluya. Noé confió en lo que Dios le dijo y dejó las consecuencias de su obediencia a Dios. Dejó las consecuencias de su obediencia a Dios. Proverbios 3, 5 y 7. Confiar en lo que Dios nos ha dicho. Y dice, confía en el Señor de todo corazón. Confía. Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo, confía en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confía. No seas sabio en tu propia opinión. Confía en Dios. Más bien teme, confía en el Señor y huye del mal. Este es un estilo de vida. Y creo que este mensaje es el más importante que pudiéramos guardar en el corazón. No escuchar, guardar en el corazón. La vida es esta. Qué impresionante que de un hombre, Noé, donde lo hemos estudiado, quizá los que tenemos tiempo en la palabra, yo le di mi corazón a Jesús a los 11 años. Y a partir de ahí empecé a cuidar a los bebés. Después fui maestra de los párvulos y yo les hablaba de Moisés y les hablaba de Noé y de la historia del arca. Y pareciera que hoy estoy dando una lección de escuela dominical infantil. Pero esa es la fe que Dios está esperando en ti y en mí.
de este hombre que hizo lo impensable, que hizo algo increíble, que le oyó a Dios y creyó en Él y dejó las consecuencias. Yo no sé cómo él se haya sentido, porque seguramente tenía vecinos, amigos, hermanos, padres. Y nada más de pensar que todos ellos morirían, él seguía trabajando junto con sus hijos en el arca. Y claro que sus hijos también tuvieron que creer en lo que su papá había oído, porque sus hijos no oyeron a Dios. El papá oyó a Dios, y estos hijos junto con sus esposas creyeron en lo que Dios le dijo a un hombre. Y esa fe sencilla, esa fe de decir: te oí, voy a obedecerte, tengo miedo de obedecerte. Tengo temor de soltar lo que para mí es una piedra angular, una piedra de fundamento. Tengo temor, pero voy a confiar en ti y voy a obedecerte. De nada sirve que solo escuches a Dios si no confías en lo que Él te dice y no le obedeces. Si solamente le escuchas y confías, pero no obedeces, tan solo hiciste 2/3 partes de algo que no va a funcionar, porque la obediencia es necesaria. Estas 3 cosas son necesarias. Por eso he invertido tanto tiempo, he invertido todos estos domingos en explicarnos, iglesia, cómo Dios llama nuestra atención. Yo he sido la más confrontada al dar estos temas. ¿Por qué? Porque anhelo caminar bajo el favor de Dios. Quiero que cada día sea como ese día, que escuche su voz, obedezca sin entender. Pero llegar a una casa donde me digan: te estaba esperando, es impresionante. Porque a lo mejor hay alguien que te está esperando a ti y tú te has guardado silencio, porque tienes miedo a que te digan religioso, a que te digan aleluyo, hermanastro, hermanito, lo que sea, mocho. Hebreos 11:6: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Esa es la segunda parte para tener el favor de Dios. La tercera es obedecer. Noé mostró carácter porque entendió que estaba dentro de una sociedad que en ese tiempo se iban a burlar de él, que él no mostró una necesidad de complacer a los demás. Estamos en una guerra de complacencias, de likes y de reproducciones en el internet. Entonces tengo que ser popular y que la gente me reciba y que acepte cómo soy, cómo me visto, cómo tengo que hacer las cosas para entonces ser popular y que me escuchen. Noé no tenía popularidad. Noé, seguramente alguien se le acercó y le dijo: ¿por qué estás haciendo esto? Y él explicaba: porque oía a Dios. Pero ¿quién es este Dios? ¿Y cómo Dios te va a pedir que hagas algo así? Alma, me decían: ¿cómo crees que Dios te va a pedir un trabajo como el que tienes, tan cotizado? ¿Cómo crees que Dios te va a pedir eso? Si estás ganando más de lo que en la vida yo hubiera querido o pensado, ¿cómo crees que Dios te va a pedir una bendición? Escúchame esto, es importante. Las personas no entenderán, pero si tú estás seguro que oíste al Señor, y a lo mejor a veces estamos así: ay, oí un murmullo. Acuérdate que Dios le dijo a Elías: métete ahí y voy a hacer oír mi voz. Pero primero pasó un huracán tan fuerte que partía las montañas, un viento tan fuerte que partía las rocas, pero Dios no estaba ahí. Después vino un terremoto que también partió montañas, rocas, abrió la tierra, y Dios no estuvo en el terremoto. Después vino un fuego que destruyó a su paso todo lo que se encontró, pero Dios no estuvo en el fuego. Y después vino un murmullo apacible y delicado. Por eso el Señor dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Es en descanso que el Señor quiere que escuchemos su voz
Y tendrá que ser en medio del terremoto y en medio de los simulacros y en medio de la conmoción de lo que el mundo dice. Pero Dios no está esperando que tú seas popular. Dios está esperando a que escuches su voz, que si te llama la atención, escuches su voz o le creas, confíes en que Él se hará cargo de las consecuencias y obedezcas. Génesis 6, 8 y 9. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. ¿Era perfecto? No. Era justo y honrado. En la Reina Valera dice que era un hombre piadoso. Si no mal recuerdo, creo que es la King James. Pero decía, no, hay dos palabras para hablar de pecado. Una que habla de pecador, que está hablando de la persona que constantemente peca, y el otro que habla de una persona que llega a pecar. Y esa es la palabra que se utiliza para Noé. No que era perfecto, pero aquí dice que era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué se dice de ti, mi hermano? Aquí se dice que Noé caminó con Dios. La gente que te rodea seguramente piensa algo de ti. Los padres de los hijos de tus hijos, los padres de los amigos de tus hijos, de alguna manera conocen a tus hijos y piensan algo de ti. Los vecinos piensan algo de ti. La gente de tu trabajo piensa algo de ti. Y ya a lo mejor dices, ay, pastora, la verdad es que apenas me estoy reformando, ahorita todavía piensan lo que yo hacía. Pues confía en Dios y sigue creyéndole a Él. Ahora te voy a decir algo. ¿Qué tal si lo que crees que oíste, te equivocaste? Vamos a suponer eso. Híjole, yo le entendí a Dios que dejara mi trabajo y ahora ya lo dejé y me acaba de decir que me equivoqué. ¿Y ahora qué hago? Él abrirá las puertas porque Él conoce que tu corazón está dispuesto a obedecerle. Él es dueño del oro y de la plata. ¿Habrá algo difícil para Él? No es problema el dinero, mi hermano, sino dónde está la confianza de tu corazón. Él es dueño del oro y de la plata. No es problema el dinero. No tomes decisiones por dinero o por falta de dinero. No tome decisiones usted por cosas terrenales. Tome decisiones porque oró, oyó a Dios, Dios le contestó. Usted confía, le cree a Dios y obedece. Y eso es lo que hizo Noé, que anduvo fielmente con Dios. Eso hizo la separación entre Noé y lo que Dios le dijo. Y voy a terminar porque ya se nos hizo un poquito más tarde por cuestión del tiempo. Voy a terminar en Génesis 9, 11 al 15. Dios hizo un pacto con Noé después del diluvio. Dice la palabra, antes de que pongan ahí está: este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. El Señor no le promete a Noé que no destruiría la tierra, promete no volverla a destruir con aguas de diluvio. Pero está profetizado que será a través de fuego que la tierra será destruida. Pero yo creo y nosotros creemos que antes de que venga esa tribulación y la gran tribulación, la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, será arrebatada de este mundo. Y encontraremos a nuestro Salvador en los cielos. Mientras la tierra
pasará por una tribulación. Sí, algunos de ellos serán salvos, pero les costará la vida. Ya no será por gracia, tendrán que ser decapitados, dice la palabra, y muchos tendrán esa señal del 666. Mi hermano, todo lo que tú necesitas para tu vida está en la Biblia. Todo. ¿Qué necesitas? Pastor, es que no sé con quién me voy a casar. Bueno, pues también está en la Biblia. Yo te contaba que Dios me dijo a los 17 años que me iba a casar con un pastor. Me lo dijo en la Biblia. Y a lo mejor si te presento el versículo tú dices, Nel, yo no le hubiera entendido eso. Pero yo sí, pues, y yo sé lo que Dios me habló. Hace varios años Dios me dijo, voy a restaurar tu familia y voy a restaurar tu matrimonio. Y sigo caminando en fe. Escucho su voz y obedezco con el temor que pudiera sentir, pero quiero hacer su voluntad, hermanos. Me presento ante ustedes como una mujer como tú, con situaciones difíciles, con decisiones que tomar. Pero lo más importante, mi hermano, es que tengamos estas tres cosas en la vida. Este hombre, Noé, de las lecciones de los niños, hoy nos viene a enseñar cómo vivir en el 2021. Hoy nos viene a enseñar Noé cómo tener favor de Dios y ser más que vencedores en el 2021, en medio de una generación que sus pensamientos están de continuo hacia el mal. Pero es tiempo que su iglesia escuche su voz, le crea, confíe en Él y le obedezca. Vamos a ponernos de pie. Hoy, Señor, queremos poner ante tu altar cualquier corona terrenal. Ríndele al Señor lo que se dice de ti. Si es bueno, es una corona, ríndelo ante el Señor. ¿Qué se dice de ti? Que eres rico, famoso, una persona muy ocupada, que eres un buen trabajador, que eres una buena trabajadora. ¿Qué se dice? Que eres un buen jefe, un buen supervisor, un buen líder, que eres una buena vecina, que eres buen miembro de tu congregación. O pudieran decir que eres una persona que escucha a Dios, que confía en Dios y le obedece. ¿Qué dicen las personas a tu alrededor? Noé mostró carácter, mostró convicción, y el favor de Dios se muestra en nuestro carácter, conversación y conducta. Y Noé tuvo estas tres, porque tuvo una colisión de frente con toda esa sociedad que no oía a Dios. Pero mostró carácter, su conversación era lo que Dios le dijo y su conducta era fiel a Dios. Señor, hoy levantamos nuestras manos y rendimos a ti nuestras coronas. Traemos a tu altar las coronas, y sea lo que sea que digan de nosotros, hoy lo rendimos a tus pies. Anhelamos, Señor, que como Noé puedan decir en esta generación: ahí va un hombre, ahí va un joven, ahí va una señorita, ahí va una familia que oye, confía y obedece. Oye, confía y obedece a su Dios. Gracias, Señor. Dejamos las consecuencias de nuestra obediencia en tus manos y confiamos en ti.
Vamos, iglesia, sigue orando delante del Señor. Esto es algo entre tú y Dios. Olvídate de los que están a tu lado y ora al Señor y dile, tú sabes lo que Dios te está hablando, y dile, voy a confiar en ti, voy a confiar las consecuencias en ti y te obedeceré. Ven a este lugar y tócanos, Señor. Cada uno de nosotros necesita un milagro, y el primer milagro, Señor, será quitar todo el tráfico de sentimientos y de pensamientos para escuchar tu voz en descanso y en reposo, como un murmullo apacible y delicado. Ya no te daremos excusas para no hacer tu voluntad. Escucharemos lo que nos pides, confiaremos y obedeceremos. Escucharemos, confiaremos y obedeceremos. Gracias, Jesús. Padre, cada oración que mis hermanos y una servidora levanta delante de ti sea escuchada y podamos escucharte tu respuesta en nuestro corazón. Noé escuchó tu voz en lo profundo de su alma. Ahí adentro, en ese murmullo apacible, tú le dijiste, vas a hacer un arca, y después hiciste un pacto con él. Ese arco iris en las nubes, Señor, y cada vez que veamos ese arco iris que hoy podemos ver en la pantalla, no debe el enemigo de distorsionar esos colores en nuestro corazón. Ese arco iris es un pacto de que hubo uno que te escuchó, confió y obedeció. Y cada vez que veamos ese arco iris, que podamos decir, escucharé, confiaré y te obedeceré. ¿Puedes decirlo conmigo? Escucharé, confiaré y te obedeceré. Otra vez, escucharé, confiaré y te obedeceré. Ustedes solos, fuerte. Escucharé, confiaré y obedeceré. Otra vez, escucharé, confiaré y obedeceré. Señor, te escuchamos, confiamos y en ti confiamos y obedecemos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, fuerte, fuerte.